¿Cómo te llamas? Soy José Alfredo Pérez González. ¿Dónde y cuándo naciste? En México DF, el 13 de diciembre de 1970. ¿Cómo fue tu infancia? Fue una infancia muy, pues considero divertida. Salía mucho a jugar con mis amigos, bicicleta, deportes, de todo un poco. ¿Cuál fue algún suceso que te dejó marcado en tu infancia? Algo que recuerdes mucho. Pues malo, Bueno o malo. pues bueno, malo, que es de las cosas que como que te quedan más marcadas. Cuando llegamos una vez de un viaje y habían robado nuestra casa y estaba la muchacha ahorcada con un cordón que estaba atado a la... ¿cómo se llama? A la... ¿Cómo se llama esto? No, pues, A la... a mi cama. Eso fue lo que más me impresionó mucho, ¿verdad? Porque estaba atada a la cabecera de mi cama. ¿cuál fue tu peor travesura de pequeño? Mi peor travesura, pues sí era yo medio, canijillo. No, pero travesuras normales que les aventábamos globos a los niños, a los carros, o por ejemplo que le quitaba pues travesuras propias de niños, pero ¿qué será alguna? Pues no me acuerdo. Sí, de niño ya no me acuerdo. ¿A cuántas escuelas fuiste de pequeño? ¿A cuántas escuelas? Pues el kinder fue una, la primaria otra, secundaria otra y ya, o sea, nada más fueron, o sea, no me estuve cambiando de escuela, sino nada más, siempre fue la misma desde que inicié o terminé, ya sea kinder, primaria y secundaria, fueron 3 diferentes. ¿Practicabas algún deporte cuando eras un niño? Sí, en la escuela siempre jugaba, pues un poquito de todo, fútbol, básquetbol. Ya más grande, me gustó más el básquetbol, que era lo que más jugaba. Y pues como quiera jugaba mucho frontón en el club que estábamos allá en México. Los fines de semana, sábados y domingos íbamos a jugar frontón a las 6 de la mañana. Todos los fines de semana y entre semana pues jugaba mucho básquet. ¿Cuál fue tu viaje preferido y por qué? Pues uno de mis viajes preferidos fue cuando fuimos a Chiapas. Aunque sí hicimos varios viajes, ese fue el que más me gustó porque volamos a Villahermosa y de Villahermosa nos cruzamos a Chiapas. Visitamos muchos lugares naturales, el Cañón de Sumidero, las lagunas de Montebello, las cascadas de Agua Azul, entre otros, San Cristóbal de las Casas, etcétera. Y luego de ahí nos fuimos a Mérida, pasamos algunos días ahí en Mérida y de ahí nos fuimos a Cozumel. Y ahí ya terminamos el viaje, pero sí fueron casi 2 semanas que nos la pasamos muy bien. ¿Cuál fue el mayor cambio de tu vida cuando estabas en la adolescencia? El mayor cambio de mi vida, cambio físico, O sea, situación, de donde vivías o de tus amigos. pues en la adolescencia yo creo que el cambio más radical que tuve fue pues cuando nos fuimos a vivir de México a San Luis. ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas en la preparatoria? Era muy amiguero y jugábamos mucho. O sea, en la prepa jugaba mucho básquetbol, voleibol, entrábamos a los torneos, siempre estuve en las selecciones de básquet, de vóley, y era muy pachanguero. Y bailar, era muy bailador. Y contar chistes, era muy bueno en las... En aquel entonces no había internet, entonces era una... O sea,
sí era toda una osadía estar contando chistes y acordarte de los chistes, ¿verdad? No como ahorita que los buscas y te salen mil. ¿A los cuántos años obtuviste tu licencia y cuál fue tu primer coche? Mm, pues la licencia como tal pues fue a los 18 años, pero pues yo manejaba desde los 15. Este, de hecho a los 16 entré a la carrera y ya me llevaba yo un carro que tenía yo asignado ahí en la casa para mí, que era un Tsuru, una vagoneta Tsuru. A los 16 años y medio ya iba y venía yo, porque estaba un poquito retirado el TEC allá en San Luis, y pues obviamente él tenía clases de 7 de la mañana, entonces yo me iba en mi carro. ¿Qué carrera estudiaste y dónde? Administración de empresas en el TEC de Monterrey, Campus San Luis. ¿Cuál fue tu primer trabajo? O sea, Formal. como con tu carrera. Bueno, no de mi carrera realmente, pero mi primer trabajo formal, ya después que salí de la carrera, entré de asistente de un gerente de división en una empresa que se llamaba Ensambles Integrados. Eso fue mi primer trabajo. De ahí, de hecho, ahí mismo en la empresa fui subiendo después ya a gerente de división y después ya me quedé como director general de la empresa. ¿A los cuántos años te casaste y cuándo nació tu primer hijo o hija? Me casé a los 21 años, en 1991, y mi hija nació en el 92. ¿Has tenido lesiones graves? Y si sí, ¿cuál ha sido la peor? Lesiones graves, indudablemente fue cuando me quebré la espalda en el gimnasio, que me tuvieron que operar, poner una barra de metal, y estuve después de eso 3 meses en horizontal, y posterior a eso tuve que usar un chaleco ortopédico de aluminio durante 6 meses. ¿En qué te consideras bueno? ¿En qué me considero bueno? En las relaciones interpersonales me gusta mucho liderar proyectos, me gusta mucho, soy muy sociable, y pues ya no soy tan bueno, pero me gustaba mucho hacer mucho tipo de deportes. Durante mi vida he jugado prácticamente todo, desde fútbol, voleibol, básquetbol, softball, béisbol, frontón, tenis, racket, squash, gimnasio. ¿A quién admiras? Híjole, pues igual vas a decir que igual que todos, pero pues admiro mucho a mi papá por la constancia de vida que ha tenido. ¿A dónde te gustaría viajar? Pues yo creo que me gustaría visitar algunos lugares naturales padres del mundo. O sea, más que grandes urbes, lugares bonitos de Escocia, Irlanda, Canadá, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? ¿Cuántos años tienes actualmente? Tengo actualmente 49 años. Muchas gracias. Todo por hoy.